Siento mucha alegría de presentar hoy a un autor cuya obra nace no solo de la palabra, sino de la experiencia profunda, internada y honesta del ser humano. Con nosotros está Federico Massá Rodríguez, psicólogo, terapeuta psicoespiritual y creador de la Escuela Transcorpore. Un camino que integra cuerpo, emoción, mente y espíritu con una sensibilidad única y exquisita. Federico no es simplemente un profesional de la psicología, es un peregrino en los senderos del alma, alguien que lleva muchos años acompañando a personas en procesos de transformación profunda. Su labor se nutre del trabajo corporal, el estudio de sueños, la respiración consciente, la psicología profunda y una mirada espiritual que honra la vulnerabilidad. Hoy nos presenta Insilio, un libro que es mucho más que un texto. Es un mapa, un manifiesto, un poema, una travesía interior. En Insilio nos invita a recorrer 11 paisajes del alma, desde el infierno hasta las estrellas, en un viaje que habla de heridas y de búsquedas, de conflictos y de revelaciones, de caídas necesarias y de nacimientos inesperados. Es una obra valiente porque no pretende iluminar desde arriba, sino acompañar desde los mismos paisajes que describe. Federico escribe y describe desde la propia piel, desde sus sombras y claridades, ofreciendo un relato autobiográfico que aúna poesía, psicología, filosofía y espiritualidad, con una naturalidad que solo puede surgir porque la teoría ha sido completamente encarnada. Su propuesta nos recuerda algo esencial, que ningún cambio profundo puede hacerse sin cuerpo, que la vulnerabilidad no es debilidad sino impulso, y que cada persona ha emprendido un camino propio que merece ser escuchado, honrado y acompañado con paciencia y amor. Insilio es, en el fondo, una invitación a regresar a casa, a la más íntima, a ese lugar donde podemos habitar nuestra autenticidad, sin máscaras, sin imposturas, con la fuerza serena de quien ha atravesado sus propios desiertos. Así que con enorme alegría les invito a abrir este espacio de diálogo y de descubrimiento con él. Por favor, recibamos con un cálido aplauso a Federico Massá Rodríguez. Tienes que darle más alto, más alto. Bueno, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir hoy aquí. Para mí es una... Estoy abrumado. Pues eso, quería como lanzar el libro cuando todo está saliendo del horno y no quería esperarme a tenerlo todo preparado, sino que de manera improvisada hemos hecho este lanzamiento. El libro llegó hace una semana y bueno, que hayan venido gente muy querida, amada por mí, y me siento hoy, estoy agotado y muy cómodo al mismo tiempo. También agradecerle a Pedro que se haya desplazado a venir aquí. Pedro es amigo de la casa, un acompañador en temas de renacimiento con la respiración, uno que se ha atrevido a ir a lugares donde otros no querrían ir, y para mí es un privilegio que esté aquí con su voz aterciopelada, acompañando, sí, tiene voz de locutor. Por eso lo he traído, sin más, porque tampoco es que el hombre nada, sino que el hombre que tiene una voz de esas de programa de medianoche. Entonces, usted dirá. Bueno, para dar entrada a la presentación del libro, voy a leer el prólogo de Francis Elizalde, que es una joya en sí mismo, es la presentación perfecta de este libro, lo contiene todo, con un lenguaje maravilloso. Bueno, Francis estuvo aquí la semana pasada, haciendo un taller de sueños. Es un erudito te puedo hablar del no sé cuántos siglos atrás de Cristo, de todos los libros y todo el trabajo que hace a través de los sueños. Y también como que coinciden estos dos libros en un momento determinado. Lo presentó ayer, él en Barcelona, hoy aquí, este Insilio. Y bueno, tiene que ver con esta convergencia, ¿no?, también de caminos, que también Insilio es un libro soñado. Una persona atenta percibe atentamente patrones en aquello a lo que está atendiendo. Olores, paisajes, fase de crecimiento de las plantas,
y poco a poco va percatándose de relaciones que no presuponía. Parece que en tales laderas, en la parte menos soleada de aquellas colinas, tales matas manifiestan perfumes que me avisan de que están en el mejor momento para que la leche de mis vacas, si se las comen, den origen a quesos singulares. Y así sucesivamente. Así se ha ido tejiendo el corpus de conocimientos de la humanidad. Hay quienes miran hacia las estrellas y hacia los sonidos y hacia las aguas, y hay quienes se despiertan atentos a su propio devenir. Y al cabo, se van entretejiendo los aprendizajes de cada aspecto. El cosmos que habitamos, con el ínfimo punto dentro de la oscuridad que nos hace singulares, la fluidez y el arte. Federico Marsá expone comprometidamente, artísticamente, compasivamente, ambiciosamente, contradictoria y unánimemente las vivencias que toma de su atención, y va constatando que la una y la otra son puertas que llevan al mismo lugar, allí, donde las palabras no alcanzan a describir lo que percibimos, allá donde el sonido de un volcán y 4 canciones sí que lo pueden hacer. Lo hace en este poema, que es un ensayo y un manifiesto, desde el principio, cuando desvela que le inspiraron series de sueños, hasta el final, cuando en la oscura noche se hace entrega y solo se ve humo y ceniza, y amor verdadero. Su síntesis bebe tanto de lo tradicional como de las investigaciones contemporáneas, del viaje del héroe, dice, pero de un héroe que no se gradúa como tal a base de cumplir hazañas, y de las psicoterapias en las que se fue formando y adquiriendo tácticas y puntos de vista. Y para exponer las etapas del camino de tal exilio interior hacia el exilio, se apoya sobre todo en un sujeto, en él mismo. Así puede compartir con transparencia las fases de duda, de éxitos que no lo son, de desplomes que abren dimensiones nuevas nunca antes esperadas, porque el conocimiento activo del ser humano parte de las tinieblas. Tantea hasta que suena la flauta, alcanza metas sin percatarse, y nunca, nunca termina. Ya que empezamos a preguntarnos, bueno, esta parte la dejo para cada uno de los lectores, porque contiene también un poema. Así que siempre hay historias, relatos que se añaden, relatos que señalan hacia lo mismo al estilo de las circunstancias imperantes. Hoy se cuentan más historias de sustancia psicológica y espiritual que de dioses y batallas y poder. Insilio es relato. Y es exposición y explicación minuciosamente redactadas desde hoy en día, un espejo donde quienes lo vamos leyendo nos vamos reconociendo y vamos siendo conducidos hacia esas, nuestras, experiencias sin las que todo es nada. Nos acompaña, nos guía, nos escucha y nos comparte sus emociones con las nuestras, desde las tinieblas hasta la noche serena, desde la experiencia de inconexión neurótica hasta la vivencia de integración. Ahí está. ¿Empiezas ya a leerlo? Francis Elizalde. Precioso. Insilio nace de sueños, de procesos internos y de reflexión teórica. ¿En qué momento tu práctica comienza a dialogar con tu propio proceso y reclamas el espíritu? Bueno, ¿cuándo reclama ser escrita? Bueno, creo que es en un momento, esto que suele decir antes de Cristo y después de Cristo, antes de la pandemia y después de la pandemia, en momentos de pandemia, de repente surge, ya había cumplido los 50, y entonces alguien me dijo que quizás ya tendría que decir lo que tengo que decir o lo que quiero decir, y que saliera de la zona de penumbra y me colocara en un lugar donde poder plasmar, digamos, mi pensamiento en forma de vivencia, ¿no? Y creo que Insilio es el pase que se llama, ¿no? Como darte el pase para poder, de alguna manera, tener tu propia voz en el mundo. O sea, esa es la manera en que el propósito del libro está, que es la de desembuchar, desembocar, plasmar, concretar, manifestar y decir como yo me digo, que muchas veces ni me entiendo, entonces necesito siempre de un otro para poder decirme o decirme de mejor manera, y entonces en Insilio ha sido también ese viaje, ¿no? Como una biografía encriptada, revelada a través de los sueños, en la cual fui viendo, no tanto por mí, porque yo soy un soñador que escribe y relata los sueños, pero había unos otros que decían que había un patrón. Y claro,
Y ese patrón lo fui como dándole forma y ya había un esqueleto de un itinerario y a partir de ahí fue ponerle crema al croissant, como ir poniéndole contenido y ha sido, bueno, creo que lo que más difícil he hecho en mi vida. Nunca pensé que esto de escribir fuera a llevarme a lugares de indigencia, a unos lugares donde ni yo mismo podía salvarme y que bueno, que han sido 4 años de toboganes, de subidas y de bajadas, de momentos de dejarlo apartado, de ni siquiera poder leerlo. Ahora lo veo ahí material, veo el libro y digo, y me cuesta leerlo, o sea, como, es como ya no me pertenece, ya es como ya está. Y no sé si te he respondido esta pregunta. En tu libro el cuerpo es brújula, es límite, es portal. Sí. ¿Cómo planteas el cuerpo como herramienta de liberación? Bueno, transcorpore, más allá del cuerpo, utilizamos aquí, digamos, nuestro leitmotiv, la transformación con el cuerpo como guía, ¿no? Y entonces el libro tiene, en cada parte está el proceso de acuerparse, que es un proceso que contiene un primer habitarse, que es llegar al cuerpo, después hacerlo hogar y después hacerlo comunar, que es como a través del cuerpo y con el cuerpo como manera de habitarse, de estar en este campo de experiencia, pues se va desvelando o revelando una manera de apreciar o de sensibilizar el mundo que me parece que es nuestra manera particular de ver el mundo y de trabajar, que es precisamente el acto de encarnar los procesos y los tránsitos de las personas en este mundo, ¿no? Con sus tiempos, sus espacios. El cuerpo está desde el exilio explicado como la enajenación del cuerpo, como el cuerpo objeto, donde no hay sujeto, donde nos producimos, donde arrojamos el cuerpo como si fuera un objeto de producción o un arma arrojadiza, hasta relatar en el segundo capítulo lo que significa el principio del hábito, ¿no? Como estar en una base de trabajo con el cuerpo donde de repente también el cuerpo se agrieta, se rompe, se pone enfermo, se puede quebrar, contactar con la fragilidad, con la vulnerabilidad del cuerpo y ese dolor que forma parte de la vida y lo que el dolor puede hacer por ti forma parte del inicio de cualquier camino de autoconocimiento. Hablas también de maestro externo versus maestro interno. ¿Cómo acompañas el tránsito de depender de la guía del terapeuta a escuchar la guía interior? Necesitamos muletas para caminar. Al principio gateamos, aprendemos por imitación, leemos, seguimos tradiciones, maestros. Necesitamos un conocimiento, un aprendizaje del mundo y, digamos, este tránsito del maestro externo a contactar con la guía interna, con el sanador interno, con esa guía que ya somos, pues es un autoparto, es un autoparto necesario para ganar autonomía y libertad dentro de la propia vida. Entonces los maestros están ahí durante un tiempo, las enseñanzas están ahí durante un tiempo para después crear quizás, a veces, algunas personas pues hacen eso que llamo sangre de maestro, ¿no? Que es como poder de alguna manera estar ya en tu propia ley, como la manera de vivirte con tu neurosis, con tu sombra. O sea, quiere decir, no intentamos llegar a un lugar iluminado, intocado, sino un lugar donde las cosas, o sea, convertirnos en una persona, en ser una misma, uno mismo. Yo creo que es el acto más grande de realización dentro del humano, o sea, ser uno mismo. Y eso, y ahí hay que pagar un precio, que no todos quieren pagar. El libro también está
secuenciado en un viaje onírico, un viaje heroico, a través de toda una serie de paisajes que comienzan en el infierno, cada uno con su significado. De hecho, cuando leía el libro y lo comentábamos, te preguntaba, luego encontré en el libro que aunque parece que es una secuencia lineal, sin embargo es un viaje circular. Sí. ¿Cómo manejas esa, lo hablábamos antes, cómo manejas la frustración de volver al mismo lugar durante el proceso? Bueno, esto es como el juego de la oca. O sea, ¿qué decir? Avanzas 3 pasos, retrocedes 2, vuelves a la casilla de salida. Sí, el libro está planteado como un itinerario. Cada portal tiene una zonosfera, un paisaje concreto, emocional, corporal. En todos esos portales son portales de evolución, pero también son tránsitos. Y si algo tiene esta escuela es el aprendizaje de lo que significa la palabra tránsito. No pasamos de una cosa a la otra, sino transitamos dentro de nuestras contrariedades, dentro de nuestra mutabilidad, dentro de nuestras contradicciones, hacia estadios donde vamos arrastrando cosas, ¿no? Entonces vuelve la realidad con otro estado de conciencia y hay veces que nos arrastra la marea o nos lleva a lugares donde perfumes conocidos, escenarios apolillados, pero que ya sabemos dónde estamos, dónde nos encontramos, y algunas veces nos encontramos ahí y es necesario, porque si no es como un rito de paso donde lo fraudulento no entra. Para poder avanzar necesitamos limpiar, necesitamos esa autenticidad, que no es una verdad, porque en una de las cosas que al escribir este libro lo que más me ha costado es quitarme pues la podredumbre de la verdad, ¿no? Entonces, la verdad es poliédrica, no hay una verdad absoluta, es subjetiva, y me interesa mucho más hablar de autenticidad en los propios términos en los cuales nos podamos reconocer, más allá de llevar una antorcha con una llama, con un algo que diga, bueno, pues esto es lo que yo he descubierto y esta es mi verdad, o esto es así, ¿no? El último capítulo es cerrando Incilio para abrir la vida, ¿vale? Y de eso se trata, de abrir más vida, abrir más conciencia, abrir más corazón, más amor. Y no hay un lugar donde hayamos alcanzado algo o un lugar donde... No, simplemente un lugar donde hay una profunda aceptación de una misma o de uno mismo, y eso ya te coloca en una vida más vivida, ¿no? Como en algo más vivo dentro de ti, más orgánico. No sé qué más decir, podría estar hablando 1000 horas, pero con eso es suficiente, sí. Bueno, participas en grupos de sueños, has creado toda una serie de procesos transpersonales, formaciones. ¿Qué elementos de los grupos aparecen transformados en la metáfora de la comunidad de Incilio? La metáfora de la comunidad. Sí, bueno, creo que este camino, hay una parte del camino que le pertenece a la persona, que es que lo atraviesa porque tiene que atravesar su mundo intrapsíquico, su mundo relacional, su mundo vincular, y después está la parte que tiene que ver con la sociedad, con el activismo, con estar en este mundo, saber que hablamos en este mundo psicoespiritual, hablamos mucho del ser, de la esencia. A mí me gusta hablar del ser en común, porque en mi camino también, a donde yo llegué, cualquier toque o cualquier cosa que me ocurriera en el marco relacional con otra persona, inesperadamente me decía más de mí mismo que todo lo que yo había estudiado, leído, pensado, escrito, y eso es lo que para mí significa la palabra comunando, ¿no? Que es que esto en comunidad significa, pues esto es que abrir la vida, de proporcionar una cierta autonomía a las personas para poder seguir desarrollando el amor al conocimiento, porque al final para mí lo importante es en esto de llevar la vida y vivir la vida, en la cual vivimos 2 vidas, una, la que conocemos todos, que es todo lo que hacemos con carácter urgente, y la otra tiene un carácter más esencial o más importante, que es incluirme yo dentro de esa vida.
Y en eso estamos friccionando en nuestras propias vidas, ¿no? Como tener ese punto de amor al conocimiento, de buscar una parte de la vida para seguir aprendiendo, para seguir estudiando, para seguir cogiendo un lugar donde profundizar, donde estar en contacto con el arte, donde estar en contacto con una alteridad, una cosa que no soy yo, o en un espacio donde de repente me alejo de cualquier convencionalismo para asearme, para volver a la vida desde otra disponibilidad, desde otra apertura, desde otro espacio. Y creo que el libro también acompaña también a buscar o a vivirse desde ahí también, ¿no? Son vasos comunicantes, ¿no? ¿Qué paisajes de todos los que describes, o qué paisaje te ha costado especialmente digerir, escribir, afrontar, compartir? O sea, ha habido capítulos que han sido verdaderas piedras. O sea, me ha costado mucho digerir, ¿no? Sobre todo la parte que tiene que ver con la competición y con la confrontación. Como que ahí, quizás porque lo había vivido mucho y yo mismo como que esto de dejar de pelear, más que dejar de justificarse, es lo que más me ha costado, ¿no? Y quizás sea lo mejor que puedo ir enseñando ahora, porque como me costó tanto soltar la pelea, pues esa ha sido también en el libro, que tiene, no sé, 300 y algo páginas, pues le quité 100 y pico, 150. Entonces, el hecho de complejizar dentro de mi mente, dentro de mi pensamiento, querer decirlo todo, querer explicarlo todo, quererlo expresar todo, pues me llegaba a un sitio de incomprensión profunda por parte de mí mismo y por tanto de que cualquier persona que lo fuera a leer tampoco le iba a aportar mucho, ¿no? Entonces sería el hecho de simplificar. Pero me ha costado mucho, sobre todo, la parte que tiene que ver con el camino de vuelta. El libro está estructurado en dos partes: el camino de ida, que es el camino, venimos a la vida siendo nada y todo, y nos pasamos gran parte de la vida intentando ser alguien, y eso es la primera parte de la vida, ¿no? El camino de ida. Y el camino de vuelta, pues en ese recodo, que yo lo sitúo en una edad cronológica de los 50, pero podría ser antes, después, no sé. Ya una vez que de tanto esfuerzo de querer ser alguien, vamos en el transcurso, en esa vuelta a casa, en la búsqueda de ser nadie, ¿no? De la nadidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y el concepto de nadidad lo pongo en el marco de ser una misma, siendo al mismo tiempo cualquier cosa que he podido ser. Quiere decir, recuperando todos aquellos personajes que me habitaron en toda mi biografía, poderlos sacar en un contexto donde ya está bien recibido porque hay conciencia. Hay una compasión a todo eso también, de todas las etapas de la vida de cada persona, en las cuales se ha sentido pues fraudulento, mal, ha tomado conciencia de partes de la vida que consideraba inútil o que consideraba un gasto de tiempo. Yo le llamo el tiempo derretido, el tiempo perdido, derretido, y que eso lo podamos llevar a un punto de utilidad, porque si no sabemos de dónde venimos, de aquellos lodos, no sabemos tampoco dónde nos colocamos, ¿no? En Isilio el conflicto es portal y no obstáculo. Sí, el conflicto, avanzamos a través del conflicto. Como un huidizo del conflicto que fui, a aprender a dejar de huir de los conflictos para habitar los conflictos, y en eso está el cuerpo, ha sido para mí uno de los mayores aprendizajes, de los más difíciles, pero de los más encarnados y que ya no se olvidan. Esa memoria, cuando un aprendizaje está hecho con el cuerpo, en el cuerpo, a través del cuerpo, eso ya no se olvida, esa memoria no se va. O sea, se queda encarnada y se queda lista, se sirve fresca
no tienes que tirar de repertorio. ¿Qué heridas patriarcales comunes y presentes en la sociedad que conformamos te llevan a dedicar un capítulo concreto a este libro? Bueno, principalmente darme cuenta una vez visto las heridas narcisistas, pues todo lo que tiene que ver con el consumo, la competición, el hecho del cuerpo también, del mismo cuerpo. También hay una herida también en la cuestión de género, ¿no? El haber sido socializado como hombre también, como no darme cuenta también de la apoplejía emocional y del daño que me hacía a mí mismo y también hacía también a otras personas sin darme cuenta. Solamente por el hecho de vivir en esta sociedad, cuando digo patriarcal, porque hay una estructura en esto, venimos de siglos de esto, y después ahora como poderlo darle al tiempo contemporáneo, como este patriarcado subliminal, donde todavía seguimos teniendo un diálogo interior intrapsíquico, donde nos hablamos de manera patriarcal. Quiere decir, el padre, la madre y el hijo está aquí en nuestra psique, ¿no? Y la manera de articular las narrativas ocultas que están ahí, con los diferentes personajes que nos habitan, en nuestra multiplicidad de yoes que están ahí, pues todavía siguen teniendo su voz cantante, su forma de proceder, su forma de pensar, su forma de actuar. Cuando no hay conciencia nos sale continuamente. Y son maneras de vincularnos, de relacionarnos, de producir espacios, de arquitectura, son maneras de construir mundo y de creer. A mí me interesa mucho el trabajo de esto de crear más que creer. O sea, por eso todo lo que tiene que ver con el libro es llegar a un punto de creación, a un vacío fértil o a una indiferencia creativa, a un ajuste creativo en la vida, donde podamos dejar quizás entre paréntesis todo aquello heredado, como dado por hecho de que esto tiene que ser así, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, la mirada de poder por lo menos revisarse, ¿no? De las creencias, aquellos mandatos que tengo también, familiares, aquellos también nacionales, también todo tiene que ver, está todo en este mundo, está en la relación con la naturaleza, con la forma del comercio, con la guerra, el patriarcado absolutamente nos atraviesa y estamos en un momento en el cual la única cosa que considero necesaria es producir belleza, lo demás no me interesa, en un sentido, producir belleza, estar en la belleza, militar en la belleza, estar activos en eso, porque ya el mundo ya nos da todas las razones para quitarnos las ganas de todo. Entonces creo que para mí es importante el hecho de hablar, decir, comunar, contarnos, mostrarnos. Para mí eso es lo que me queda en este mundo hacer es eso y no otra cosa. El libro empiezas hablando de sueños, de los sueños que te llevan a escribir el libro, del trabajo de los sueños mientras recorres el itinerario del libro. ¿En qué momento los sueños te piden, no solo te hablan, sino que te piden ser escritos? No sé, no voy a hablar aquí ahora de los sueños lúcidos, pero cuando algo es tan repetitivo, cuando casi está más viva la noche que el día, cuando hay algo que está tan vivo en ese momento, ¿cómo no mirarlo? ¿Cómo ya después de una vida leyendo o viendo el camino del alma, el viaje del alma, leyendo libros de espiritualidad, de religión, de filosofía? A mí lo que me interesa ahora es hablar de filosofía, antropología, o sea, me interesan otras cosas. Pero en los sueños era un sitio donde más que canalizar, más que vivirlo, ¿no? Estaba hablando de mí todo el tiempo. Entonces yo tenía que, como que los sueños hablan en idioma extranjero, necesitaba descifrar de qué iba la cosa, ¿no? ¿Qué tenía que ver eso conmigo?
Y ese ha sido el trabajo de, como de ir desgranando y poniéndole palabras a eso, ¿no? Y eso que tiene que ver con aquello que se escribió en el siglo II o aquello que se escribió aquí. Ah, bueno, ver ciertos paralelismos, ¿no? Mirar, cuando veo una película, veo un libro, veo una obra de teatro, veo la historia humana de cualquier persona que entra a la consulta, lo veo. Veo eso que se llama en el libro itinerante. El itinerante que somos cada persona que está en este mundo encarnada, como itinerantes, en qué lugar del camino está, no para diagnosticar, no para juzgar, no para analizar, sino para ver en qué está. Y desde ahí poder articular un lenguaje de relación, de que podamos hablar en un lenguaje donde la relación esté de una manera, donde hay un encuentro, donde hay una alianza. Y cuando escribes este libro, lo publicas y hoy nos lo presentas, para ti, ¿qué es lo que nos estás entregando? ¿Qué nos ofrece? Puede ser una reflexión. El libro se puede abrir por cualquier página. Está lleno de... es un acto poético, hay mucha poesía. Creo que es una invitación. Claro que también es un libro que cuando te lo terminé dije, wow, esto no es un libro de autoayuda. Esto es un libro que tampoco es para alguien que está que no está para hacer un camino, o que incluso algunos que, porque aquí toco muchos temas polémicos, incluso para gente que tiene mucho recorrido. Quiero decir, entro en polémica porque también yo soy polémico, que soy impertinente. O sea, cultivo la impertinencia como acto vital, como actitud en la vida. Entonces me interesa y además difiero entre lo impertinente y lo pedante, ¿no? O sea, ser pedante sí es que no lo soporto, pero impertinente sí. Impertinente sí. Y entonces hay que ser impertinente un poco, de también ver que si el libro te conflictúa, si hay algo que no, pues ya un objetivo mío está cumplido. Quiere decir, si causa algún tipo de fricción, algún tipo de no entendimiento, quizás lo podamos dialogar, quizás lo podamos compartir. Quizás salga alguna pregunta, quizás salga alguna cosa que de repente pues contacta con lo propio y nace otra cosa, ¿no? Puede ser un libro nodriza, es un... no sé si lo he contado aquí o me lo vas a preguntar después, pero es un libro que tiene... todas las preguntas, así que... Vale, ok, sí, te he torpedeado todo el tiempo. Entonces, sí, a ver, es un libro que también ha sido puesto, como lleva ya unos 4 años en fase de elaboración. El libro ha sido, o sea, lo escribí y lo pusimos en el proceso formativo durante los últimos 4 años, como que también lo que hemos vivido ahí como experiencia encarnada además, también eso ha nutrido al libro, y el libro ha nutrido la base, yo diría la base ambiental, ¿no? Porque no hemos hablado del libro, pero sí es que es como que toda la atmósfera del libro está impregnada en el itinerario que significa el proceso formativo transcorpore, ¿no? Entonces, esto ya las personas que han terminado la formación va a ser una bomba, porque estoy muy interesado que la gente que ha terminado la formación lo lea, porque ellos han vivido estas etapas de alguna manera, y también ha sido eso un trabajo, ¿no? De traducir el libro a una parte psicopráctica, una guía de trabajo, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Ven para acá, hombre, ven para acá. Sí. Quedamos en cafeterías por la ciudad donde leemos poesía, y cada vez que me leo una de las suyas, mi madre, es como, ¡buah!, me desgarra el alma, ¿sabes? Como si alguien me cogiera así. De las tuyas, claro, porque tú eres apasionado, ¿no? Yo intento ser apasionado, pero tú eres desbocado. Yo voy a poner voz a un poema que surgió de un trabajo. Sí, eso es. Y antes de eso quiero darte las felicidades y desearte que este libro haga tanto bien como haces tú a todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Se titula El jardinero. El lento ir y venir del jardinero, de mañana al levantar el alba,
Recoge el rocío de sus ojos llenos de esperanza. Deshace nudos de espaldas, cargadas de hastío, de caparazones y desesperanzas. Junto a él el pintor, de cromática mirada, extiende en las pieles el sol de la penumbra, tatuajes de antiguas artes marciales, y aparece el maestro dando su penúltima patada al aire. Recobra su instinto robado en un giro formidable. Fulminante brillo de cuerpos sobreexpuestos recobra la vitalidad de antaño. Ya no hay nada que atacar ni defenderse del otro. Simple acomodo en uno que se conoce, se recuerda, a medida que abre, delata y destila los hedores de la titulación de vidas oficialmente correctas. Y el hombre que se desata de la estaca de 1000 vueltas en círculo en los surcos de la tierra vuelve a sembrar la ilusión y esperanza. Y llegaron los cocineros con sus delantales, y el carpintero afinó sus herramientas, y el masajista ofreció sus manos de terciopelo, y el surfista cogió su tabla hacia el mar, y el panadero se volvió a manchar de harina tostada de sol resplandeciente. Mientras sonaba la alarma, se abrían las rejas. Nos abrazamos y despedimos, gracias a que nos encontramos. Antes de que emergiera la confianza, vino la actitud, regada con la virtud del no saber, de aquel que ve solo lo justo del momento. El exilio, el infierno. Aquí se lleva un libro. Acá. El exilio, el infierno. ¿Qué me evoca esto? Y bueno, esta es la vida enajenada, la vida del dormido, de la dormida, la matriz donde todos estamos viviendo. Quisiera decir también que más allá de esto, digamos en el índice, hay como el título que describe el paisaje y después hay como los epígrafes, ¿no?, que componen cada capítulo. Ya solamente leer, por ejemplo, Mendigando el amor, herida infantil, por la cual todas y todos atravesamos de manera consciente o inconsciente. El viaje in-útil, digamos, vivir para aprender. Vamos, tal cual, vivir para aprender. La enajenación del cuerpo, lo presente ausente, y a eso le denominó el cuerpo enajenado. O sea, un cuerpo que está, pero no está habitado. Es un cuerpo que lo utilizamos para ir, para acarrear, para doblar sábanas, para subir cuestas, pero bueno, y para otras cosas también. El sufrimiento de la vida cotidiana, dukkha y desdicha, ¿no? La dukkha como sufrimiento, como término en sánscrito, dentro del sufrimiento personal, y la desdicha como este sufrimiento llevado, lo dice muy bien Simone Weil, digamos, este sufrimiento llevado a la comunidad, a este punto de estar profundamente desdichados como todas estas personas que ahora mismo, por ser diversas, diferentes, pues sufren por esta normatividad patriarcal. Buscando la autenticidad, lo que busca se hace camino. Pues eso, aquello lo que el dolor puede hacer por ti, cuando contactas con ese dolor, con esa ansiedad existencial que algunas veces miramos, y quizás eso me está diciendo, oye, podría ser que tú pudieras mirar por ahí, pudieras contactar con un poquito de sensibilidad y un poquito de vulnerabilidad, y quizás eso podría ser un camino, quizás eso. El aprendizaje mudo, como un grito en el secreto del corazón, son palabras ahogadas que como éramos niños o niñas, ya sentíamos, ya veíamos el mundo, pero veíamos todas sus incoherencias, como esta mirada adultista donde el niño o la niña no, pero ya el niño y la niña ya sabe. Lo que pasa es que todavía no tiene un cuerpo psicológico o palabras para poder decir. Entonces todo aquello se quedó en un fondo sonoro, ahogado en la garganta. Pero sí que queda de forma pulsátil, como forma de querer expresar su ser en el mundo. Por eso yo le llamo el grito en el secreto del corazón, porque en algún momento quizás aquellas palabras sean necesarias para producir, digamos, o fertilizar la vida.
el inocente huidizo, como lo que el dolor puede hacer por ti, ¿no? Y por eso lo del inocente huidizo, ¿no? En esta inocencia de no querer entrar en conflicto, no querer hacer daño, ¿no? Y vamos mendigando amor, así a fisquitos, a pedacitos, ¿no? Y este huir en esta inocencia, ¿no? Que fue también una inocencia robada en la infancia. Y después viene el deshielo del corazón, de cómo tocar la fuerza de la vulnerabilidad. Para el hecho de vivir esta identidad con el personaje robando a la persona, creyéndonos que somos el personaje, aquello que tuvimos que constituir para sobrevivir, hace que el corazón también se endurezca. Creyéndonos personas muy bondadosas. Esa es la peor cosa, que nos creemos muy bondadosos cuando no. Entonces, la cuestión es que quizás en algún momento ese corazón algunas veces se rompe por cuestiones internas, por cuestiones externas, puede ser una separación, lo que sea, una enfermedad, y desde ahí pueden hacer algo más. Eso es lo que significa el exilio. O sea, hacer este recorrido en la cual es vivirse en la propia cárcel de la personalidad, con sus pasiones y sus fijaciones mentales, sin saber. Va de manera mecánica en la vida, reaccionando y justificando lo que el mundo le ha hecho. Y después de un trabajo tan escueto como es pasar el exilio, pasamos. Bueno, no voy a pasar por, si no describiría todo el libro, pero bueno, el desierto, ¿no? La búsqueda. Quizás después, voy a dejar el libro porque si no, quizás después puede surgir el llamado, la llamada, después de la noche oscura del alma, y quizás podamos atender eso de qué es esto que me está pasando. Y bueno, por ahí está la etapa como en la parábola, ¿no? Como la etapa del beduino, ¿no? El beduino que va por el desierto, que deshace su casa, que se va de aquellos terrenos conocidos y encuentra una hospitalidad heterónoma de ir por algunos oasis donde es recibido por enseñanzas, por viajeros, viajeras del camino, por alguna comunidad, y empieza a hablar otro lenguaje, y ahí encuentra una hospitalidad en el mundo, como que cuando uno se hace morada, es una morada nómada, donde te deshaces de todo de tus pertenencias materiales y de ideas y te lanzas al mundo. Ese es el capítulo de la búsqueda de ese paisaje. Aquí hablas también de un desierto estéril y de un desierto fértil para el espíritu, ¿no? En este pasaje. Sí, bueno, aquí está la parábola de los 40 días en el desierto de Jesús, ¿no? Pero bueno, necesitamos un desierto, es una pandemia, un lugar donde al final te vas a encontrar contigo misma, o un lugar donde vas a tener que mirar hacia adentro, por decirlo de alguna forma. De la manera que sea, puede ser que te pasó algo y estás en el hospital, o puede ser que, no sé, cualquier cosa. Puede ser un duelo, una separación, un despido, o puede ser algo más dulce también, no tan abrupto. Menos los casos los unos que los otros, pero sí. Aparece la rebeldía también en este capítulo, ¿no? Sí. Intencionada. Pasamos de una rebeldía que es esta rebeldía de la adolescencia que tiene un propósito. Parecía que no tenía un propósito, pero tiene un propósito de cagarse en todo, y está bien. Pero aquí tiene que ver con una rebeldía intencionada. Poner la rebeldía en esta forma de curiosidad, de descubrir que cuando te pones en movimiento, cuando estás en movimiento, sales de esa imagen petrificada de ti mismo, pues todo empieza a parecer como un baile, como si los elementos de la vida jugaran un lenguaje secreto que todavía no había descifrado, y como que todo empieza como a colocarse cuando tú dejas de estar inmóvil. A eso me refiero de la fertilidad, porque a partir de ahí se remueve la tierra y parece que empiezan a venirte cosas que tienen que ver con tu estado. Un libro que te llamó, una amistad que hacía tiempo que no, una persona que sí, un proyecto que te ofrecieron, como algo que en ese momento dices tú, bueno, la ley de resonancia, ¿no? Como que algo dice, bueno, está resonando con esto, ¿no? Mi vibración, mi emocionabilidad hace que empiece a concordar con otra realidad. Pasamos al laberinto. ¿Me puedes decir el laberinto cuál es, por favor? El laberinto.
Sí, el laberinto es... Dices un poco cuando regresan los asuntos pendientes, ¿me entiendo yo? Sí, revisitamos el trauma porque cuando es como yo denomino esta etapa como un estado de, yo le llamo el flashado espiritualmente, ¿no? Como en mi propio resplandor, estoy un poco ciega o de mí mismo y de repente tengo que volver a mi barrio, tengo que volver al barrio, entonces me voy a encontrar los antiguos personajes y eso es entrar en el laberinto, porque voy con algunas verdades primerizas y las tengo que poner en juego dentro de los contextos donde antes todavía no me desecho de mi propio personaje, ¿no? Y lo tengo que poner en juego. Y eso causa un laberinto de situaciones emocionales interiores que me producen una fricción entre el pasado y en la dirección donde voy. No tengo ni fuerza para ir para allá y estoy cagado porque no me digo, bueno, esto es lo que tengo conocido, pero ¿y a dónde voy? ¿No? Es como en esta incertidumbre, pues estoy un rato en el laberinto, ¿no? El río, la competición. Bueno, el río tiene que ver con todo, es un capítulo más relacionado con la autoridad, las figuras internadas de autoridad, ¿no? Con partes de la vida en las cuales me había apoyado en personas o había buscado ideales grandes donde sostenerme y desde ahí encontrar nacimiento incipiente. La persona está en un estado de vulnerabilidad y bueno, entras en competición cuando entras en escenarios donde el establishment, ¿no? Donde el poder está estructurado de una manera determinada, normalmente de manera jerárquica, y tú entras otra vez a jugar la partida con las reglas de antes, pero tú tienes otras reglas. Entonces surge la competición, que es como, a ver qué hago, a ver cómo juego yo esta mano. El cenagal. El cenagal es necesario hundirte, tener la sensación de que te ahogas, tener la sensación de que todo lo que haces tiene un sentido de inutilidad. El cenagal es una lucha también entre el poder externo y el poder interno, poder ganar una cierta autonomía, una cierta autoridad, y mientras más haces aspavientos a través de lo egoico, pues te vas hundiendo más, Y entonces, entre más esfuerzos haces, pues es una parte del camino que te dice, estate quieto, estate quieto. Confía, como decía Claudio Naranjo, en el hundimiento. Y a partir de ahí, desde esa inacción de no hacer, viene algo que te viene a visitar, como una ayuda. Es la paradoja del miedo esperanzado. El miedo esperanzado, sí. Pues ya camino con el miedo. Ya el miedo es un guía que me lleva, pero ya con una dirección, ¿no? Voy con mi miedo. Y hablas del héroe y del antihéroe en este capítulo. Sí, el héroe y el antihéroe, sí. Como que algunos en la vida llegamos como elegidos y otros como no. Como que no, como en el marco de la familia también, ¿no? Como nos pasamos mucho tiempo de la vida quizás jugando un papel del antihéroe, es como estar en un lugar relegado, un lugar oculto, estar en segunda fila, en tercera, en cuarta, en quinta, no mostrarme, es un estado de no mostrarse, es un estado también de sumisión, de una cierta amabilidad para no conflictuar, jugar el papel del antihéroe con la crítica hacia, mira, tal, pues lo hizo mal, lo hizo aquel, mira, no, en realidad mira lo que está hablando, todo eso es mentira. Entonces, este es el papel del antihéroe. Entonces, llegar en esta polaridad, que es una polaridad del antihéroe y el héroe, otros que se sienten elegidos, legitimados, porque le han dado el pase, porque estudié este máster, ¿no? Porque el maestro me dijo esto, ¿no? Porque he leído tanto, o porque yo soy muy no sé qué. Entonces, en estas dos polaridades me gusta como ponerlas ahí, como buscar el propio camino significa despolarizarse. La confrontación, la meseta. La confrontación es un grado de irreductibilidad, ¿sabes? Entonces, estaba yo, vale, sí, yo le llamo el último fortín, como que vamos allá, vamos con buenas intenciones, pero hay un punto que puede estar atravesado en esto que somos interseccionales, en todo lo que nos atraviesa. Hay algún lugar irreductible donde en realidad yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo lo mismo, o en esto no me doblego, o en esto no lo quiero entender, en esto me arrincono, o con esto, ¿no?
Entonces da igual el ideal, da igual desde dónde vengo, que hay un lugar donde la herida permanece muy, muy enrocada, ¿no? Y donde el conflicto está, digamos que la liberación está a la altura de ese conflicto. Es un conflicto donde está el nudo, donde verdaderamente cuando me tocan me repliego, me endurezco más y vuelvo a quedarme en un lugar traumático. Y entonces quizás podamos hacer una exhortación de ese momento para que se produzca esa liberación. Y esa liberación tiene que ver con esa confrontación. Quiere decir, es como un cohete que para llegar quiere ir a la luna y pasa por la atmósfera y está en fricción, parece que se va a desembalar, parece que te vas a morir, y de repente cuando llegas cuando parece que se va a desintegrar el cohete, llegas a la atmósfera, a la sonosfera, y empiezas a orbitar. ¿Sabes? Y es en ese punto donde ¡pum!, de repente ¡pum!, ya esa tensión, esa fricción desaparece, y empiezas a orbitar, ya no con fuerza, es digamos la fuerza de la vulnerabilidad, haber atravesado toda resistencia, ¿no? Eso no significa que no se vuelvan a formar. Este libro también es un diálogo hay muchos agradecimientos. Está el agradecimiento a mi hijo, a mi madre, a mi pareja, a todas las personas que han formado parte del proceso, a personas que me ayudaron a lo largo de todo el camino. Hay frases de personas que ya no están aquí, ya se fueron. Y en el libro nombro a muchas personas. Hay relatos escritos de amigas y amigos, como que en un conversatorio eterno de personas con las cuales me he encontrado por el camino y los he querido nombrar y poner parte de su forma de decir las cosas, porque a mí también me amplían la mía, ¿no? Y creo que también es un regalo para el libro poderlo plasmar. Y sí. Y después hay puntos también conflictivos del libro, ¿no? Hablo de patriarcado, hablo de... me hacen señales. Entonces, me hacen señales. Yo escucho señales. Entonces, hay puntos conflictivos. Hay en uno que hablo de psicoterapia patriarcal y psicoterapia del espíritu. Hay algún tipo de... me meto donde no me llaman también con la perspectiva de género en algunos asuntos. Intento vislumbrar algo, abrir algún camino. No creo que haya llegado a ninguno, a algún lugar, pero sí que abro. Y después también hay formas de decir las cosas, en las cuales el otro día hablando con Francis decía, creo que hablamos de lo mismo, pero tú... Claro, es un hombre ya, un erudito donde prácticamente es un oráculo él, y yo todavía no soy lo suficientemente viejo, pero todavía me queda ese punto de vehemencia de la juventud tardía. Y por eso me atrevo a decir algunas cosas de una determinada manera. Quizás también como una manera también de incomodarme a mí mismo y también de empujar o incomodar a la lectora, al lector, a que también se haga preguntas, ¿no? Y también que se pueda quizás también pelear conmigo un ratito. Me parece un juego fecundo. A mí me apetece que nos cuentes un poco el tono y el lenguaje en el que está escrito, porque de la misma forma que tú hablabas de cómo tu propio camino te llevaba a identificar a cada itinerante y en saber en qué lugar está para poder acompañarlo, sí que es verdad que hablas en primera persona y te expresas ahora, y tengo la curiosidad de saber si el tipo de lenguaje en el que está escrito, para ver si, independientemente del lugar donde se encuentren cada uno, van a poder seguir, asumiendo que cada uno llegará a un nivel de conocimiento, o si realmente, porque al final es la descripción de un viaje muy profundo, con dificultades descriptivas, que solo el que lo vivió lo sabe. Entonces, no sé hasta qué punto es como para un grupo específico o el lenguaje
puede ser para distintos perfiles o gente. Sí, gracias, Cris. De hecho, sí lo es, sí. Evidentemente es un libro que, bueno, hay que masticarlo. Hay que leerlo con tiempo, dándole aire, dándole espacio, porque te va a dar una reflexión continua. Te va a interpelar todo el tiempo. Para mí me encanta la pregunta porque al final, oye, esto de me encanta la pregunta es muy de escritor. Lo que quiero decir es que una de las cosas con las que más me he peleado es el tono. El tono o sea, el primer año era insufrible. Era como un nos majestático, así como comunitario. Lo intenté escribir mucho la primera vomitada en primera persona. Después yo dije, pero si yo no soy nadie para escribir en primera persona. Entonces fui dialogando con la segunda, después ya tuve una ayuda, ¿no? Entonces hay partes del libro que están claramente en primera persona, como relatos biográficos que cuento. Alguna cosita en segunda persona y después tiene un lenguaje genérico en tercera persona, el singular. Por eso hablo de itinerante que busca como la persona que busca. Digamos que está escrito para buscadoras, buscadores, ¿no? O para eso, ¿no? Entonces está escrito en... he intentado utilizar lo menos posible la tercera persona al plural porque me parece... me aburre mucho, me cansa. Porque estamos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, como desde ahí, ¿no? Me interesa como la tercera persona al singular, como itinerante que busca la primera persona y algunas veces te interpelo a la lectora, al lector, como diciéndote, hey, ¿tú de qué vas con esto, ¿no? Desde ahí. Pero ha sido, vamos, encontrar el tono, encontrar ese tono ha sido el gran caballo de batalla con este libro. De encontrar mi propio tono, no con el libro, sino el mío, o sea, como de poder decirme, de poder sentirme cómodo con lo que iba contando, ¿no? Sí, porque algunas veces, como yo peco de soberbia, entonces necesito buscar una manera más amable, más humilde, de poder decir lo que quiero decir y desde un lugar menos descontaminado, de mí mismo también, ¿no? No sé si... Sí, bueno, sí, el objetivo sobre todo es encontrar no solo tu tono, pero sino también hacerte entender, al fin y al cabo. Sí. Entregar un libro y es susceptible de, independientemente del recorrido, del itinerario que esté cada uno, le sea útil. Entonces... Claro, claro. Por eso decía que ahora el libro ya no me pertenece desde hace, no sé, 2 semanas. Ya el libro ya no es mío. Igual que es que ya no me pertenece. Da igual el tono. Es decir, las personas lo harán suyo o no, o crearán una distancia y dirán, vaya no sé qué, pues este libro lo tenemos aquí para almacenar polvo, o para meterlo en la nevera, o para tenerlo en la cabecera de noche, o para tenerlo entre sus libros preferidos, o entre los aburridos. Eso no lo sé, no me toca a mí. Las ilustraciones que hizo Ángel en su día eran para el libro, y bueno, al final se quedan para otra cosa, porque yo hubiera puesto aquí ilustraciones, una canción así con el QR en cada capítulo, pero eso es toda mi gula. Entonces, ¿qué te inspiró a ti como ilustradora? ¿Qué te lleva a ti a este momento? Básicamente tuve que hacer con tu potencia intelectual una síntesis y quedarme ahí con el paisaje. Digamos que el paisaje, la textura, la palabra, ¿no? Una palabra, no la descripción, fue lo que a mí me ayudó, porque al principio, ¿cómo hago? O sea, esto es muy denso, ¿no? Para llevarlo a una imagen. Denso no. Para resumir en una imagen, 1000 palabras resumidas en una imagen es costoso. Entonces tuve que hacer primero un ejercicio de síntesis y de irme ahí al laberinto, a la ciénaga, a imágenes más simbólicas y más sencillas. Te agradezco. Después hubo una criba, ¿no? También. Una criba. Hubo ahí un filtro. Esta sirve, esta no sirve, esto es cabeza, esto es cuerpo, ¿no? Y bueno.
Bea es una artista, una mujer sensible, comprometida, activista en la vida y con su fuerza y con su deleite, con su sensibilidad, hoy nos presenta aquí el Bolero de Ravel, que es un himno que utilizamos mucho en la formación para meditar. Sí, yo solo quería aprovechar también el momento para agradecer de alguna manera estar en este lugar tan cómodo y a la vez incómodo, ¿no? Agradecer la llamada y también la vuelta a casa. O sea, esto para mí es yo esto llevo sin tocarlo bastantes años, así que gracias por la llamada y gracias por la vuelta a casa. Perdón por el marrón.
Gracias a ti. Si no lo sabes. Simplemente, eternamente, muchas gracias por acompañarme en este momento. Muchas gracias. Les quiero.